¿Has oído hablar del coronavirus? Quizá demasiado. Es una realidad. Hay una pandemia global y la manera más efectiva de detenerla es no salir de casa. Así que lo estás haciendo correctamente. Y no está siendo fácil. Ahora mira a tu alrededor. ¿Hay un techo sobre tu cabeza? ¿Comida en tu mesa? ¿Agua para beber y asearte? ¿Electricidad, internet y un estante lleno de libros? Es verdad, la rutina y la economía se han visto afectadas, y no es para menos. Hoy vivimos una realidad que marcará a la humanidad. Pero también es verdad que la realidad no es la misma para todos. Basta con observar por un momento hacia afuera. María no puede quedarse en casa porque vive de lo que vende al día en ese puesto de artesanías. Joaquín perdió toda la inversión del mes porque nadie comprará en su puesto de tortas. Claudia tiene un puesto de frutas y últimamente no ha vendido nada. El taxi de Fernando lleva días sin pasajeros. Sí, todos lo estamos pasando mal, pero hay quienes lo están pasando peor. Hay quienes tienen más miedo a no poder trabajar que al mismo virus. Para que María, Joaquín, Fernando y Claudia se puedan quedar en casa, necesitan tener cubiertas las necesidades primordiales de ellos y sus seres queridos. Asegurar la canasta básica en la mesa de tantas familias como sea posible es la meta principal de ADRA y ACFE en colaboración contigo. Te necesitamos. Hay distintas maneras de cambiar la realidad de miles de personas. Haz circular este mensaje. Comparte lo que tienes o haz un donativo. Empecemos por cambiar el mundo una vida a la vez. ADRA México. Justicia, compasión y amor. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado, un gusto saludarles, qué bueno que están bien, gracias a Dios. Ya vamos terminando el año, ya un año bastante interesante, bastante diferente a como hemos estado acostumbrados, pero todo esto nos recuerda que el Señor viene pronto. Han sido tiempos muy difíciles, sin embargo el Señor nos sigue llamando a través de todo esto que ha pasado y que sigue pasando y que seguirá pasando. El Señor nos sigue mostrando su amor, el Señor nos sigue mostrando que quiere acercarse a nuestra vida. Solo tenemos que dejarlo entrar y que Él nos transforme como Él quiere, que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema y quisiera hacer una oración con ustedes para que Dios dirija nuestro estudio de esta mañana, que el Señor sea el que hable en nuestros corazones. Así que les invito para cerrar nuestros ojos y vamos a buscar la dirección de Dios. Vamos. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú has estado con nosotros. No nos has dejado en ningún momento. Tu sabiduría nos ha acompañado a lo largo de todo este año y sabemos que lo seguirá haciendo. Permítenos ahora disfrutar de tu compañía una vez más. Que seas tú el que nos hable a través de tu Biblia. Que nuestro corazón pueda sentir tu presencia. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas y nos conduzcas por un camino mejor. Gracias por lavarnos. Gracias por limpiarnos. En tus manos ponemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay un versículo en la Biblia que me encanta muchísimo desde la primera vez que lo leí y se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 28. Y Jesús mencionó lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y es que este fue un año cansadísimo. Un año ha sido tal vez una semana, un mes, tal vez todo el año, como le decía al principio, un año cansadísimo en el que hemos estado completamente cansados. Y hay dos tipos de cansancio a los que Jesús se refería. Un cansancio que es físico, pero también un cansancio espiritual. Y todos estamos en esa situación. Ese tipo de cansancio nos agobia en todo momento. Miren, el tipo de cansancio físico es el que quizá estás sentado viendo este culto, esta transmisión, y de repente
como que te dan ganas de bostezar y estirarte, y eso se contagia. Tienes algo que puedes contagiar a la otra persona que denota que estás cansado físicamente, que denota que quizá tu semana fue pesada, que quizá tu mes, que quizá tu casa está llena de problemas, de dificultades, y es un cansancio físico, un cansancio que posiblemente se quita cuando te vas a dormir. Y lo digo posiblemente porque es aquí donde entra el segundo tipo de cansancio, un cansancio mental, un cansancio espiritual, ese cansancio que te conlleva a dejar de estudiar la Biblia, ese cansancio espiritual que te lleva a dejar de orar como lo hacías antes, ese cansancio espiritual que te lleva a alejarte de las cosas de Dios. Es interesante que estos dos tipos de cansancio Jesús los habló en este versículo en el capítulo 16 de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Trabajado quiere decir un cansancio físico y cargado quiere decir un cansancio espiritual o mental. Ese que no te deja dormir por las noches, el que te vas a la cama porque estás cansadísimo físicamente, pero también espiritualmente, llegas a tu cama, te acuestas, te tapas, estás ahí acostado, pero no puedes conciliar el sueño, porque tu mente comienza a pensar en lo que estás pasando, en las dificultades, en los problemas, en cómo le vas a hacer con los nuevos pagos del otro año, cómo le vas a hacer con tus hijos rebeldes, cómo le vas a hacer con tu pareja, y el cansancio es espiritual, es mental. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados físicamente y cargados espiritualmente. Y me encanta cómo termina el versículo diciendo, y yo os haré descansar. Y es que este mundo es un mundo cansado y ese cansancio lo contagia a nosotros. Y miren, hay una historia en la Biblia que quisiera meditar en esta historia junto con ustedes en esta hora, que se encuentra en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Es una ilustración bastante interesante que habla de la cena del Señor con sus discípulos. El capítulo 13 de Juan es algo que me encanta leerlo seguido porque cuando escribe Juan escribe de una manera muy interesante, muy peculiar. Sí, el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, escribe el Evangelio y da unos detalles asombrosos y me deja pensando porque Juan quería decirnos algo interesante en este capítulo. Miren, si ustedes me acompañan al versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, se refería a sus discípulos. Ya había llegado el momento de que Jesús pasara a la cruz. Ya había llegado el momento de su sacrificio. Y este era el momento, este era el preludio de ese gran evento a nivel cósmico. Este evento está en el capítulo 13. Y miren lo que sucede. Versículo 2. Y cuando cenaban, Jesús ya había servido la mesa, Jesús ya estaba con sus discípulos, ya estaban cenando. Y a media cena, miren lo que pasa. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó, se puso en pie en la cena. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, se quitó lo que traía puesto, ciñó su cintura tomando una toalla y luego puso agua en una vasija, unas versiones dicen una palangana, pero es lo mismo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñido. Imagínense la escena. Esto es bien interesante encontrarlo en la Biblia porque vemos a un Jesús que está compartiendo la cena con sus discípulos. Está compartiendo la cena con las personas con las que tenía más relación, con las que tenía más confianza. Jesús con sus discípulos. De hecho hay una pintura muy famosa de la última cena, ¿no? Pero esta escena en Juan 13 es bien interesante. Jesús agarra una toalla, agarra una vasija, una cubeta, la llena de agua, se amarra a su cintura la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Comienza a lavar los discípulos. Esto era un rito que no era hecho por el dueño de la casa.
había personas que eran sirvientes que se dedicaban a esto. Y era el trabajo más bajo para los sirvientes. Es decir, ni un sirviente quería hacerlo. Era un trabajo que lo hacían el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del sirviente. O sea, era un trabajo súper bajo. Entonces no lo hacía ni el sirviente, mucho menos el dueño de la casa. Pero aquí el que les está invitando a cenar es Jesús, y Él mismo es el que se pone a lavar los pies de los discípulos. ¡Wow! ¿Cómo eran los pies de los discípulos? Quiero que te fijes en este punto de la historia, porque los discípulos compartieron con Jesús 3 años y medio, pero ya traían una historia detrás de ellos. Sus pies estaban cansados y cargados. Sus pies habían caminado muchísimo tiempo, sus pies estaban polvientos, sus pies estaban sucios, sus pies traían lodo, sus pies traían quizá uñas enterradas, que sus pies eran un desastre. A esos pies Jesús comenzó a lavarlos, a esos pies mugrosos, esos pies que caminaron muchos kilómetros, esos pies que se llenaron de tierra, de polvo, esos pies que traían muchísima suciedad. Jesús se puso a lavarlos. Pero eso tiene una connotación espiritual, porque tus pies son los que te han cargado durante muchísimo tiempo, durante toda tu vida, y no solamente están sucios físicamente, sino también conllevan las cargas que traes emocionalmente. Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos, y analicemos qué cargaban esos pies. Esos pies cargaban incredulidad. Acuérdense de los pies de un Tomás, que cargaba incredulidad y desconfiaba de ciertas cosas, y hasta que él viera lo iba a creer. Conllevaba también esos pies a un mentiroso, a alguien que decía: yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dice: pero tú me vas a negar. Conllevaban también, esos pies cargaban traición, a un Judas que por pasar mucho tiempo con Jesús no le había conocido realmente y lo cambió por monedas de plata. Esos pies que Jesús lavó estaban cargados de muchísimas situaciones con todos los discípulos, y Jesús se dispuso a lavarlos. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Cuando llegó a Simón Pedro, es decir, ya había lavado a 11. Pero cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, espérate. ¿Tú me lavarás los pies? Versículo 7. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo que yo te voy a hacer ahorita, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y esto es lo que me encanta de Jesús, porque Jesús le dice: a ver, tranquilo, guarda silencio. Yo tengo que lavar los pies. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás, porque recuerden que esto era una acción que era denigrante para todo aquel que lo hacía. Y no lo hacía el dueño de la casa, no lo hacía el anfitrión de la cena. Jesús escucha que Pedro le dice: tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús, fíjense la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no te lavo ahora, no vas a tener parte conmigo. ¿Cuál era esa parte que Jesús estaba refiriendo? La parte a la que Jesús estaba refiriendo era la parte inmediata a esa situación. Jesús le dijo: es que si no te lavo, no puedes seguir cenando conmigo. Si no te limpio ahora, no podemos seguir compartiendo la mesa. Tengo que hacerlo ahora, tengo que lavarte ahora para que tú y yo sigamos siendo amigos, sigamos siendo compañeros de mesa, tengamos una relación y que la cena pueda continuar. Porque acuérdense que esta situación ocurre a la mitad de la cena. Cuando Jesús hace esta acción, estaban ya cenando. Y Jesús le dice: porque si no te lavo ahora, no podrás continuar cenando conmigo. Eso es bien interesante. Y la respuesta de Simón Pedro, versículo 9, le dice: Señor, no solo mis pies, sino también toma mi cabeza y mis manos.
O sea, si me vas a lavar, hazlo bien, hazlo completito, le dice Pedro. Pero parece que Pedro no había entendido, porque acuérdense que Jesús le dijo, lo que yo estoy haciendo no lo entenderás, pero lo vas a entender después. Entonces Pedro dice, pues si es así, mejor lávame completo. Pero no se estaba refiriendo a eso. Jesús comienza a narrarle ciertas cosas a sus discípulos, hablando del envío que ellos los iban a enviar y el ejemplo que les estaba dejando a lavar sus pies. Jesús les estaba dando este ejemplo para que ellos lo hicieran posteriormente con los semejantes. Jesús lavó los pies de estos discípulos, incluyendo los de Pedro, incluyendo los de Judas. Ustedes saben lo que ocurre después de esa situación. Jesús lava los pies y nadie se atrevía a preguntarle, porque Jesús hace una expresión. Jesús les dice que tienen que ser limpios, que tienen que estar limpios completamente a través del lavamiento de Jesús. Pero les dice, es que ustedes ya están limpios, yo los estoy limpiando. Y dice, aunque no todos, aunque uno no. Y es donde le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie se atrevía a preguntarle quién era ese que le iba a traicionar. Nadie se atrevía. Y Jesús lo hace de una forma sutil. Le pregunta al final de cuentas, Juan, al final de cuentas entre Juan y Pedro comienzan a hablar, a hacerse señas entre ellos. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y Jesús les dice, al que yo le entregue el pan, ese será. Y no dice más. Jesús agarra el pan, lo parte y se lo entrega a Judas. Los que estaban ahí vieron esta acción de Jesús con el pan partido entregado a Judas. Ellos pensaron que Jesús había mandado a Judas a ir a comprar más comida o a darle a los pobres, porque Judas era el que tenía el dinero de todo el grupo. Porque Jesús le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas resulta que ya había pactado entregar a Jesús esa noche. Decidió cambiarlo. Y aún así, Jesús lavó sus pies. Aún así, Jesús estuvo dispuesto a lavar sus pies, a aliviar sus cargas físicas y emocionales, como dice el versículo. Aún así, Jesús se puso a lavar los pies de aquel hombre que ya tenía en su mente traicionarlo. Yo no me puedo imaginar esa escena, pero es una parte que me hubiera gustado ver la reacción de Judas ya llegando a la cena, saludando a todos sus amigos, saludando a todos los discípulos, saludando a Jesús y ya en su mente pensando en las monedas que iba a gastar por entregarlo esa misma noche. Imagínate Jesús cuando ve que llega Judas y que Judas ya iba con una actitud de entregarlo. Ahora imagínate a Judas cuando está sentado en la mesa, de repente ve a Jesús que se levanta y ese Jesús llega, agarra una toalla, agarra una cubeta, agarra un cazo con agua y se pone a lavar sus pies. Imagínate la reacción de Judas. ¿Qué está haciendo este? Si supiera que lo voy a entregar en un momento. Y es que ese es el amor misericordioso de Jesús. Jesús está dispuesto a lavar nuestros pecados, incluso aún cuando ya hemos pensado en hacerlos. La clave está en acudir al Señor en el momento oportuno. Cuando Judas sale en aquel momento y entrega a Jesús, ustedes saben esa escena, después de la cena, donde llega todo el ejército a capturar a Jesús. Jesús entrega sin violencia, ocurre la cena de Pedro y todo lo que pasa con la oreja mocha. Pero después de eso, Judas entra en un momento de arrepentimiento por temor. No es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento por temor, porque la Biblia dice que se quebró espiritualmente al comprender que había entregado a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue al suicidio. Él decidió quitarse la vida. Él decidió ir y correr a una horca, y correr a quitarse la vida, y correr a morir. Pero si Judas hubiera ido a correr, no a suicidarse, sino a los pies de la cruz donde estaba Jesús, Judas hubiera obtenido perdón. Pero Judas decidió correr al lado equivocado.
decidió ir a suicidarse. ¿Tenía cargas? Sí. ¿Estaba cansado? Sí. Pero fue al lugar incorrecto. Hermanos, el Señor sigue con los brazos abiertos, invitándonos a acercarnos a Él, a invitarnos a que acudamos a Él en nuestro momento de necesidad. Tal vez estamos trabajados, estamos cargados, estamos pasando situaciones difíciles, pero tenemos que acudir a Jesús. No acudir a lo que nosotros creemos que es nuestra salida, sino acudir a Jesús, así como lo decía el versículo que iniciamos en este tema. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo te daré descanso. Yo te voy a hacer descansar en ese momento más triste de tu vida. No busques salida por ti solo. Jesús nos sigue invitando a que lleguemos a su presencia. Apocalipsis nos habla de un evento en el futuro, una cena a la que Él nos invita. Una cena, un banquete, una gran mesa, según Elena de White. Una cena, así como la que Jesús tuvo con sus discípulos, así con la que tuvo con los seres más allegados a Él. Una cena tan especial en la que no podremos tomar parte, como le dijo Pedro, si no nos dejamos limpiar por Él. ¿Quieres tú dejarte limpiar por Jesús? Él sigue con una toalla ceñida y con una cubeta y con un cazo lleno de agua dispuesto a lavar tus pecados. Lo sigue haciendo porque en la cruz Él otorgó el perdón para todos. Como dice el versículo, venid a mí todos. No dice nada más los discípulos, no dice nada más los que van a la iglesia, nada más con los que llegan temprano al culto, los que ven la transmisión. No, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús quiere limpiarte. Jesús quiere darte una nueva vida, porque Él quiere que tú seas parte de esa gran cena a la cual te está invitando. Dice Apocalipsis, si alguien oye mi voz y abre la puerta, si alguien oye mi voz y me deja limpiarlo y me deja sanarlo, yo entraré con él, dice la Biblia, cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! El Señor quiere limpiarte. El Señor quiere sanarte, quiere dejar una vida diferente contigo. Quiere que tus cargas, quiere que tus trabajos, que tu cansancio físico y espiritual tenga el reposo que tanto necesitas. Pero solo tienes que dejar que Él te limpie. Yo te quiero invitar para que tú le digas al Señor en esta oración final que vamos a hacer: quiero que me limpies, quiero que perdones mis pecados. Este año ha sido un año de cansancio, un año con tantos problemas, un año con tantas dificultades, tanto físicas como espirituales, pero yo quiero que tú me limpies, porque un día quiero llegar a esa cena en la que compartamos no solo contigo, sino con todos nuestros hermanos de la iglesia, con nuestra familia y con todos los salvos por toda la eternidad. Pero hoy debes dejar que el Señor limpie tu vida. Pongámonos en manos de Dios y oremos juntos. Señor, tú nos has hablado, tú nos has dado a entender lo que quieres para nosotros. Y te dejamos entrar en nuestra vida, que limpies nuestras acciones, nuestros pecados que para nada agradan tu presencia, pero queremos entregarlos. Queremos ese descanso que solo tú puedes dar. Traemos ante ti nuestras cargas, traemos ante ti nuestros trabajos. Perdona nuestras ofensas y un día queremos estar contigo en esa gran cena, disfrutando de tu presencia. Pero ahora te rogamos, Señor, que cambies nuestro corazón por uno de carne, por uno limpio, por uno diferente, no uno de piedra.
Permítenos, Señor, disfrutar de tu compañía desde ahora. Bendice nuestro camino, bendice nuestro nuevo inicio de año, que seas tú el que pueda guiar nuestros pasos y que cada día nos parezcamos más a Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.